dicen que estamos en línea en este momento desde todo nuestro querido Perú. Me saludaban por ahí con amigos de, me decía, estábamos saludándonos con amigos de Iquitos, ¿no? Y no sé de qué otras ciudades tenemos también, un grupo con el que empezaremos a interactuar. A Purísima Quilda, bienvenida, buenas noches. Arequipa, Beatriz, qué linda tierra, Arequipa. La incontrastable, Javier, tengo el gusto de estar por ahí. Pastor, desde Ayacucho, Cayali, Huancayo, Iquitos, ¿no? La incontrastable Huancayo. Linda. Buenas noches con todos ustedes. Vamos a tratar de compartir en este momento uno de los aspectos desde Jequetepeque, María del Rosario. Buenas noches. Junín, Puno. Estamos interconectados a nivel de nuestro querido Perú. Bienvenidos. Bienvenidos desde Barranca, también en la Sicilia. Muy bien. Qué gusto de verdad tener un auditorio tan exquisito como el que me están presentando. Tacna, Brígida, desde Tacna, linda ciudad también. Y para todos un fuerte abrazo y desde ya un reconocimiento por el esfuerzo que están ustedes haciendo para este encuentro de capacitación. En realidad es una experiencia enriquecedora para todo un grupo que nos movemos en estos temas de educación y que de pronto pues estamos en una dinámica de nuestra carrera que nos exige ahora más que nunca esta permanente actualización, capacitación, autocapacitación, dicho sea de paso, y entonces más aún si estamos de cara a este proceso de nombramiento 2015 que se nos aproxima. De hecho, el ejercer la carrera en nuestro medio es cada vez más desafiante y nos demanda un perfeccionamiento constante. Estemos o no en cualquiera de estos en cualquiera de los niveles de la carrera, estemos ejerciéndola en cualquier nivel educativo, la experiencia nos va retando cada vez más a asumir estos desafíos educativos que tenemos a nivel nacional, no solamente en el marco de la experiencia misma, sino también en el contexto y en el marco legal y de lo que es el desarrollo de la carrera con competencia profesional. Sabemos que uno de los objetivos de nuestro proyecto educativo nacional, el PEN, apuesta por el ejercicio de la carrera magisterial con competencia profesional. Entonces, en ese sentido, y en esa mirada es que el Ministerio de Educación viene implementando una serie de políticas que van de alguna manera a garantizar que el ejercicio de la carrera se haga en esa línea de perfeccionamiento constante y de cara a la realidad y a los múltiples desafíos que tenemos como maestros y maestras en cualquiera de los niveles educativos en los que nosotros nos venimos desempeñando. Vamos a ver el día de hoy un tema que está dentro del marco de un temario. Les comentaba el otro día trabajando con algunos maestros. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación tiene recientemente la norma para lo que es el proceso de nombramientos 2015, sin embargo, la matriz de evaluación con el temario, que es lo que muchos maestros están a la expectativa, porque de pronto pues es la ruta más clara que tenemos para nuestra preparación de nuestros aprendizajes. Si bien es cierto, no la tenemos, no está oficialmente lista, sin embargo, el Ministerio de Educación trabaja con una matriz de pronto estandarizada en cuanto a lo que desea conocer, medir, evaluar en los maestros en los diferentes niveles. Entonces, en ese sentido, esa matriz de evaluación es el derrotero para todos los procesos de evaluación docente. Quiero decir con esto que si bien no tenemos a la mano específicamente a la luz de una norma, un temario establecido con una matriz de competencias e indicadores que van a ser motivo de evaluación, sí tenemos en claro cuál es la línea en la que está evaluando y realizando estas últimas evaluaciones el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, sí tenemos la mirada clara en torno a los temas que van a ser objeto de esta evaluación.
Por eso vamos a continuar desarrollando. Yo tengo entendido que algunas temáticas ya han sido abordadas en reuniones pasadas y vamos a ver el día de hoy uno que es sumamente importante porque en este enfoque de concentrar la labor, no solamente del docente, ahora también de los directivos, en la calidad de aprendizaje de los estudiantes, entonces resulta sumamente importante también un poco indagar todos por la formación inicial que tenemos en la carrera, sabemos cómo se activan estos procesos que nos generan aprendizajes, pero es más desafiante aún, es más urgente hoy saber cómo es que funcionan y cómo es que ocurren en el cerebro de este sujeto de aprendizaje como es cada uno de nuestros estudiantes. Y nos estamos refiriendo a los procesos cognitivos. Cuando nosotros retamos a un sujeto de aprendizaje, en este caso a nuestros estudiantes, a desarrollar un tipo de aprendizaje, ya sea cognitivo, afectivo, motor o social, de la naturaleza que fuere, debemos tener claro qué es lo que activamos en ellos para que se produzcan estos aprendizajes. Hoy por hoy se viene dialogando mucho sobre la realidad que tenemos estudiantes. El término estudiantes nos hace caer en la cuenta que es alguien que estudia, pero no siempre es el que aprende. De pronto algunos pedagogos actualmente nos dicen, es más lógico hablar de un aprendiz que de un estudiante. El estudiante, la acción de estudiar no nos garantiza el aprender. En cambio, el aprendiz siempre aprende y aprende con o sin la guía del maestro. De allí que es importante que nuestra labor en la escuela radique en enseñarle a aprender por sí solo, para que con nosotros o sin nosotros y en el contexto en el que esté sea capaz de aprender por sí solo. Entonces, una de las estrategias que tenemos para ejercitar a nuestros estudiantes a aprender va a estar determinada por las estrategias que nosotros como docentes utilicemos para enseñar. Ustedes en algún momento van o han estudiado o van a recordar de repente algunos conceptos relacionados a los estilos de aprendizaje y estos van a estar directamente conectados con los estilos de enseñanza. Vale decir, maestros, nosotros determinamos con nuestro estilo de enseñar estilos de aprender en nuestros estudiantes. Quiere decir entonces que si mi práctica como maestra pone énfasis en activar procesos cognitivos como los que vamos a ver hoy en día, mi estudiante va a aprender la estrategia de activar también sus procesos cognitivos y de movilizarlos cuando esté frente a una resolución de problemas, cuando esté frente a un manejo de conflictos, cuando esté frente hacia un desafío, hacia un reto que implique movilizar no solamente conocimientos, sino capacidades, sino también procesos, sino también sensaciones, sino también emociones, todo ese conjunto de recursos que va a movilizar para enfrentar una situación retadora o una situación que demande una o más competencias. Entonces, ese es el contexto, maestros, maestras, en el que nos movemos hoy en día al ejercer nuestra práctica como docentes. De ahí que es muy importante que echemos una mirada a los procesos cognitivos y es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sin embargo, sabemos que estos procesos se dan en dos niveles, los llamados simples y los llamados complejos. Seguramente cuando tú y yo estudiamos la carrera en la formación inicial en la psicología del aprendizaje, los vimos, los estudiamos y ahora pues vamos a darles una revisada teórica y nos vamos a detener sobre todo en la manera de operativizar, de activar estos procesos que son los que van a determinar aprendizajes en los estudiantes. No te olvides que el punto clave hoy por hoy del ejercicio docente es la calidad de los aprendizajes en los estudiantes. Quiere decir entonces que toda nuestra práctica debe ir direccionada hacia el logro de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Y de ahí que estas evaluaciones de maestros están dadas en ese contexto. Si bien es cierto, en un marco teórico, en un piso teórico que como pedagogos debemos conocer y manejar, sin embargo, los ítems de estas evaluaciones suelen ser la transferencia de esa teoría a la práctica misma, en la medida que
esa práctica redunde en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. O sea, esa es la mirada. Todo el piso teórico que tú puedes tener para recordar, para repasar, para prepararte con miras a este examen, nos va a servir para absolver las casuísticas, para resolver los análisis, y todos ellos deben ir con miras a que la solución es lograr el aprendizaje. Esa es la línea, tanto en el ejercicio pedagógico como en el ejercicio de gestión por parte de los directivos en las escuelas. Todos estos modelos educativos de los que hoy día estamos hablando, por ejemplo, tenemos ahora a manera de piloto los llamados colegios GEC de jornada escolar completa, son instituciones educativas en las que se va a pilotear todos estos procesos con un nuevo modelo educativo. Y este nuevo modelo educativo pues tiene como finalidad primordial la calidad de los aprendizajes que se logren en esos estudiantes. Y para ello pues tiene que haber una serie de variaciones y cambios partiendo de un liderazgo que ya dejó de ser administrativo para concretarse en un liderazgo pedagógico, pero que no solamente es responsabilidad de los maestros, sino también de todos los actores que se involucran en esa comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, maestros, maestras, no hay que perder la ruta, que toda temática que abordemos y todos los ítems que sean propuestos en este tipo de evaluaciones van a estar referidos y deben ser absueltos con la mirada a lograr la calidad de los aprendizajes, que es uno de los objetivos también del Proyecto Educativo Nacional, del PEN. Entonces hay que ir articulando todas estas cosas porque no se dan sueltas, se dan de una manera conectada y con un objetivo y un propósito común. ¿Bien? Entonces les hablaba de que estos procesos cognitivos se dan de manera, en dos dimensiones, se dan agrupados en dos, digamos, han sido clasificados, organizados en dos dimensiones, los llamados procesos cognitivos simples o básicos, que son aquellos que nos van a permitir lograr aprendizajes más complejos o que van a movilizar habilidades, capacidades de mayor demanda cognitiva. Y los procesos cognitivos superiores, que van a ser los que van a ir graduando la complejidad de estos procesos cognitivos básicos. Vale decir, los superiores no serían posibles sin los básicos o simples. Entonces, con esta mirada, vamos un poquito a concentrarnos en los procesos cognitivos básicos, como son la sensación, la percepción, la atención y concentración y la memoria, y los procesos cognitivos superiores o complejos, como son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia, entre otros, que vamos a ir citando luego en función a las capacidades. Entonces, vamos a hablar un poquito así de una manera muy rápida sobre los procesos básicos, comenzando por la sensación. La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo, es decir, todo aquello que es percibido por nuestros sentidos se ve reflejado, manifestado de una manera orgánica, fisiológica, y que es importante, cuenta para un proceso de aprendizaje. Entonces nos decíamos, por ejemplo, los procesos académicos de aprendizaje son meramente cognitivos, nada tienen que ver pues, con las emociones, con las sensaciones. Sin embargo, sí necesitamos tener en cuenta que esa sensación, como esa percepción, que es otro proceso básico que vamos a ver luego, son el punto de partida para cualquier aprendizaje, sea simple o sea complejo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que llega a nuestras estructuras son las configuraciones globales que tenemos de las sensaciones como reacciones de nuestro mismo organismo. Entonces, la percepción es otro proceso básico, proceso cognitivo básico, que consiste en la organización e interpretación de la información que nos provee el ambiente. En nuestro entorno, en nuestro contexto, estaremos siempre filtrando a través de nuestros sentidos información, como también las percepciones que pueden ser auditivas, táctiles, ¿no? Que percibimos visuales, que percibimos por nuestros sentidos. Sin embargo, son el inicio de cualquier aprendizaje, puesto que nos permiten retener información, fijar información, pero no es de una manera consciente, sino que está ingresando por nuestros sentidos, ingresa del medio ambiente hacia nuestro exterior, y es en nuestro mundo interior donde van tomando forma esas configuraciones o esas representaciones a través de nuestros
sentidos. Entonces la percepción es también un proceso cognitivo básico, elemental, para desarrollar aprendizajes más adelante más complejos. La atención y la concentración, esa información que suele ingresar a nuestro interior por medio de nuestros sentidos, vale decir, desde las diferentes percepciones que podemos tener, cuando esa información es seleccionada, cuando esa información nos resulta importante y concentra nuestro interés, estamos diciendo que estamos recurriendo a un proceso básico también, como es la atención y la concentración. Son dos procesos mentales que, si bien no son diferentes, la atención, seleccionar la información, dirigir nuestros procesos hacia algo que llama nuestra atención, y la concentración tiene que ver en relación al tiempo. La concentración no es más que el aumento de la atención sobre un estímulo de espacio en un tiempo determinado. Por lo tanto, no son dos procesos diferentes, sino más bien uno en función del otro. Lo que llama nuestra atención, activa nuestro interés, concentra nuestra expectativa, y la concentración tiene que ver con el nivel de importancia que le demos a ese propósito de mi atención en un tiempo relativamente aceptable. Entonces, lo que llama mi atención capta mi concentración, pero va a estar en función del tiempo aquello que me resulta más o menos importante. De ahí que algún tema que es presentado a nuestros estudiantes de una manera más significativa, de una manera más, de repente, qué sé yo, para algunos más atractiva, va a significar un nivel de concentración mayor. Sin embargo, de repente aquello que no llama significativamente mi atención me va a dar un nivel de indiferencia respecto a la concentración. Entonces, ambos focalizan la atención, pero la concentración está en relación al tiempo. La memoria. Hay paradigmas y corrientes educativas, aquí también hay que diferenciar un poquito esto, que nos hablan de no al mecanicismo, no a la memoria, no al memorismo solo, y es totalmente cierto. Un aprendizaje que sea solamente o eminentemente memorístico no va a nuestra memoria a largo plazo, por lo tanto no está listo para ser evocado cuando se necesita asociar con otro aprendizaje. Sin embargo, sí es un proceso básico. No hay aprendizaje complejo, completo o por muy abstracto que fuera, que prescinda del nivel memoria. Entonces, la memoria es esa facultad que nos permite, a través de la cual la información se codifica, se almacena y se recupera. Ahora, cuando esa información se almacena en nuestra memoria a corto plazo, entonces no nos va a ser muy útil porque puede permanecer minutos o segundos y es efímera. Sin embargo, aquella información o aquellos aprendizajes que fueron tan trascendentes, tan significativos y se almacenan en nuestra memoria a largo plazo, estarán listos para ser evocados y consolidar aprendizajes más complejos, más completos y por lo tanto más significativos, porque los vamos a poder trasladar a la resolución de algún problema o algún desempeño o alguna situación retadora. Entonces, en ese sentido, la memoria también constituye uno de los procesos básicos que necesitamos en todo momento. De la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, de la que nosotros acabamos de hablar, es importante que tengamos en cuenta potenciar en nuestros estudiantes desde nuestra práctica, procurar que sus aprendizajes pues sean almacenados en esa memoria a largo plazo. Eso es lo que en realidad nos va a permitir ir construyendo otros aprendizajes y tener esa conexión de aprendizajes de la que se nos habla en un aprendizaje significativo, por ejemplo en la teoría de Ausdorff. Bueno, aquí hay un ejemplo muy chiquitito, pero lo vamos a pasar rapidísimo porque el tema es bastante amplio, ¿no? Salva 5 minutos y veamos 5 segundos y veamos qué se recuerda de esa visión. Son ejercicios muy sencillos, muy prácticos, pero que los podemos trabajar con los chicos y podemos ir diagnosticando a qué nivel de memoria, por ejemplo, podemos tener al grupo. Es importante que conozcamos el grupo con el que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, hay muchos ejercicios, técnicas o estrategias. Me parece que no está pasando suficientemente las vistas, no sé si las aprecian.
Ahí está. Se ha adelantado muchas vistas, me parece. Bien, entonces, ese es el ejercicio y luego se suspende por 5 minutos para poder estimular la recordación y poder ver qué nivel de memoria tenemos y en ese sentido qué es lo que estamos recordando, ¿no? Entonces les decía, cualquier teoría, maestras que nosotros pongamos en práctica, si es que no conocemos a nuestro grupo con el que trabajamos, puede que algunas de ellas no estén funcionando, que no funcionen en una realidad con el mismo impacto o efecto que tiene en otro grupo. Entonces, el conocimiento, el diagnóstico que tengamos de nuestros estudiantes es muy, muy importante. Y estrategias o técnicas como estas nos ayudan pues a conocer, a diagnosticar. Bien, eso por hablar de manera muy rápida sobre lo que es los procesos cognitivos básicos. Habíamos dicho que existen otros, que es los procesos cognitivos superiores, como por ejemplo el pensamiento. El pensamiento es uno de los procesos, habíamos hablado del pensamiento, habíamos hablado de también, a ver, vamos a ver si está aquí adelantándose un poco la diapositiva, no sé si eso pasa en su Power también. Antes de llegar a los procesos cognitivos, ok, ahí está. Listo. Entonces, en los procesos cognitivos complejos hay una discusión controversial que ha habido por tiempos. Está que se acelera el paso de las diapositivas. ¿Quién es primero, el pensamiento o el lenguaje? Los dos procesos cognitivos son complejos. Ambos permiten llegar a niveles de aprendizaje pues, más abstractos, más formales, ¿no? Sin embargo, sobre esto siempre ha habido una controversia. Hay quienes dicen que el pensamiento comunica, el lenguaje comunica lo que se piensa, por lo tanto el origen está en el pensamiento y tendría que tener un rango superior sobre el lenguaje, y viceversa. Hay quienes dicen que el pensamiento no se conocería si no es a través del lenguaje, porque la expresión a través del lenguaje permite reconocer las formas de pensar, ¿no? Y esto viene hace muchos años atrás, en las que varios historiadores y pensadores opinaban al respecto. Sin embargo, hoy hablar de pensamiento nos remota ideas como, por ejemplo, resolver problemas. ¿Qué nos exige pensar? Resolver problemas, el opinar, el recordar, el imaginar, el valorar. Situaciones como esas nos desafían a diferentes formas de pensar. Entonces, como me está diciendo por acá Nilton, pensamiento, formar ideas, ese orden en nuestra forma de dar a conocer nuestras ideas, de verter nuestras ideas, es el pensamiento. Sin embargo, como les decía, hay muchas miradas desde hace mucho tiempo respecto a lo que es el pensamiento. Tenemos aquí en la vista, no sé si ustedes la aprecian, el enfoque de Aristóteles. Fue uno de los primeros en asociar el concepto como la idea más básica de pensamiento, el concepto sobre las representaciones que se van haciendo de las cosas o objetos que se perciben a través de los sentidos, y se va dando una representación mental, en este caso el concepto. Luego tenemos también otra de las ideas claves que rige ahora, hoy en día, el pensamiento visto como una capacidad, y una capacidad que corresponde a la naturaleza humana, una capacidad que le es propia y exclusiva al ser humano, porque demanda movilizar otras capacidades de alta demanda, como el análisis, como el razonamiento, como niveles de reflexión, para poder verter sobre algo una idea o un pensamiento. Por lo tanto, podríamos quedarnos con una idea
bastante precisa sobre lo que es el pensamiento como una capacidad que consiste en elaborar juicios, en realizar deducciones, en hacer razonamientos, ¿no? Hoy la educación actual nos demanda que no solamente nuestros estudiantes desarrollen niveles de pensamiento únicos o exclusivos, sino que necesitamos desarrollar diferentes tipos de pensamientos. Pensamientos como, me parece que hay un problema con las diapositivas, me dice que está pasando bastante rápido. A ver, estamos en la número 20. ¿Sí? No sé si está. A ver, por favor, confírmenme. Me dice que las diapositivas están corriendo muy rápido. ¿Sí? A ver, vamos a ver si hacemos un reajuste para solucionar esto. Me dicen las diapositivas están corriendo muy rápido y no están leyéndolas. A ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí con las diapositivas. Un minuto, por favor. Estamos en la número 20. Pasan muy rápido. Están pasando sin que reactiven. Van pasando rápido. Y dice que no las leo. Dicen algunos que el tema lo han visto, ¿no? Claro, no. Vacaciones. A ver. Ok, ya. A ver, creo que estamos ya en la vista 20 y estaban pasando muy aceleradamente las diapositivas, pero me parece que ya nos solucionaron. A ver, entonces les decía, el tipo de educación por el que estamos apostando hoy y que demanda el desarrollo de competencias, desafía que formemos diferentes tipos de pensamientos. Ya no podemos decir que el pensamiento como facultad humana es un proceso que irá evolucionando solamente con el desarrollo biológico, psicológico de nuestros estudiantes, sino que hay que intervenir para que con el desarrollo de nuestras estrategias podamos potenciar diferentes tipos de pensamiento. Y el enfoque educativo con el que estamos trabajando actualmente desafía a formar en esos estudiantes un pensamiento deductivo, un pensamiento inductivo, un pensamiento analítico, un pensamiento creativo y fundamentalmente un pensamiento crítico que va a hacer que el estudiante tenga una gama de posibilidades para analizar de forma objetiva alguna situación frente a la que tenga que actuar. No olvidemos que en este desarrollar competencias lo que tenemos que garantizar es el desarrollo de desempeños eficaces, efectivos, frente a las situaciones que nuestros estudiantes deben actuar. Entonces, en ese sentido, el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo como formas de razonamiento van a ejercitar a nuestros estudiantes en diferentes maneras de pensar. El pensamiento analítico le va a permitir tomar decisiones, resolver problemas, plantear alternativas y para ello va a movilizar otras capacidades
que van articuladas cada una de ellas con sus procesos cognitivos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que cuando me propongo yo desarrollar una capacidad, debo tener muy claro qué procesos cognitivos implica para poder atender desde el manejo de estrategias. Entonces, es una lógica que se va desencadenando, pero que lo que buscamos al final es que nuestros estudiantes tengan las herramientas que puedan movilizar frente a un desarrollo de problemas, a una solución de problemas o a los desafíos frente a los que tenga que actuar. Entonces, estos tipos de pensamientos se van formando desde las interacciones en el aula, desde la socialización entre los estudiantes, desde cada una de las situaciones cognitivas o nuevas que les enfrentemos. En esta vista, a manera de ilustración, como para tener una información muy ligera, pero un poco los investigadores nos dan a conocer cómo es que el cerebro de nuestro estudiante se va dando esa información de las palabras, que nos explica muy bien Broca, es uno de los estudiosos del pensamiento desde la fase de la estructura del cerebro. Lo mismo el área límbica, hay muchas teorías actualmente sobre el cerebro límbico, sobre el cerebro reptiliano, sobre el cerebro, en este caso el cerebro límbico, denominado así porque se le atribuye donde está la formación, el origen de lo que son nuestras emociones y sensaciones, y que hoy en día cuenta mucho para el desarrollo de los aprendizajes. Años atrás no podríamos haber pensado, concebido la idea que era posible educar y formar en afectos, sentimientos y emociones. Hoy, gracias a estos estudios que provienen generalmente de las neurociencias, hoy desde la neuroeducación, nos hacen caer en la cuenta que debemos tener muy presente el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes para potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas y por ende estos niveles de pensamiento superiores que son los que necesitamos si lo vamos a enfrentar al desarrollo de competencias. Pensamiento y lenguaje. Esta controversia de la que les hablaba hace un momento ha hecho que se movilicen teorías no solamente desde la psicología, sino desde la pedagogía y hasta desde la filosofía, que intentan explicarnos cómo es que estos procesos mentales del ser humano funcionan y qué es lo que permiten o limitan en su desarrollo cognitivo o su madurez. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. Es una de las miradas. La adquisición de la palabra supone la posibilidad de resolver problemas mediante el pensamiento abstracto, un pensamiento en el que no es necesaria la presencia actual de los datos del problema. Como les decía, esto ha sido por años una discusión controversial. Como quiera que sea, lo importante es que tanto el lenguaje como el pensamiento son dos facultades humanas que permiten que la evolución de nuestros pensamientos se desarrollen de menor a mayor complejidad. El lenguaje apoyado en el pensamiento y el pensamiento apoyado en el lenguaje. Entonces, el lenguaje se define como un mecanismo por el que, empleando ya la fonética, los sonidos vocales, los signos escritos, las personas pueden llegar a comunicar. Hay lenguajes que no siempre son verbales, pueden ser también gestuales, son los lenguajes iconográficos, los lenguajes que no son verbales. Piaget, uno de los grandes, hace uno de los grandes aportes a la pedagogía y es una de las teorías que aún tenemos muy vigentes en estos nuevos procesos de aprender que dirigen nuestras prácticas. Piaget define que el desarrollo del pensamiento es anterior al lenguaje y por ello este sería únicamente un instrumento para la expresión del pensamiento. Entonces, para Piaget el pensamiento está antes que el lenguaje, es un proceso mental que se da antes al lenguaje y que a través del lenguaje se llega a conocer. Es el enfoque de Piaget respecto al pensamiento. Vamos a conocer un poquito también otros enfoques respecto. Ahí están las teorías sociolingüísticas, como les decía, han demostrado que, o han enfatizado, más que haberlo demostrado, la dependencia del pensamiento respecto del lenguaje. Lo contrario a lo que sostiene Piaget, ¿no? Es
el pensamiento necesita del lenguaje para ser revelado, para ser dado a conocer, y en ese sentido atribuyen un nivel de complejidad a este proceso mental del lenguaje antes que el pensamiento, ¿no? Lo contrario a lo que sostiene Piaget. Su tesis es que los hábitos lingüísticos imperfectos impiden el desarrollo de ciertas formas de pensamiento teórico. Es decir, si es que esos hábitos lingüísticos, como la sintaxis, la escasez de un buen léxico, no son claros, no son perfectos, entonces va a influir en el tipo de pensamiento, va a determinar niveles de pensamiento. Y entonces, en una síntesis de estas teorías sociolingüísticas dicen, cuanto peor se habla, peor se piensa, ¿no? Una relación entre el lenguaje y el pensamiento, pero que pone por encima al lenguaje antes que el pensamiento, contrario al enfoque de Piaget. Respecto al otro proceso mental complejo y sobre el cual también se ha estudiado mucho y se dan diferentes enfoques, es respecto a la inteligencia. Constituye el nivel superior de la actividad humana. Sin embargo, por tiempo ha sido concebida la inteligencia solo como una actividad meramente racional, ¿no? Entonces, hablar de inteligencia era sinónimo de aquellas personas que eran capaces de enfrentar cierto tipo de problemas, que eran capaces de repente elaborar algunos razonamientos meramente racionales sin movilizar de repente otras facultades que no sean solo cognitivas, sino también de pronto de equilibrio emocional, de dominio kinestésico, otras habilidades como las que hoy día ya se han categorizado dentro de esa clasificación de las llamadas inteligencias múltiples, ¿no? Muchos de estos estudios fueron iniciados por Howard Gardner con las inteligencias múltiples, que logra clasificarlas en 8 inteligencias. Posteriormente tenemos otras inteligencias como son la inteligencia social, por ejemplo, de inteligencia espiritual, de la que nos habla Dana Zohar en la actualidad. Todos esos tipos de inteligencias que hoy por hoy nos hacen caer en la cuenta que no solamente debemos estimular los niveles de pensamiento o los razonamientos cognitivos de nuestros estudiantes, sino también aquellos que dan con nuestro crecimiento personal integral. Entonces, integra la estimulación, la sensibilidad mediante la inteligencia. El ser humano elabora estrategias de actuación mediante mecanismos de control. Hoy día el desarrollo de competencias es a través de la actuación. Nosotros podemos darnos cuenta cuán competente es un estudiante que otro, cuando un estudiante es más competente que otro, cuando una persona es más competente que otra o menos competente que otra en términos de su actuación. ¿Cómo es que enfrenta esas situaciones? ¿Cómo es que enfrenta esos desafíos? ¿Cómo es que soluciona problemas? Etcétera. Entonces, no podemos decir que sea exclusivamente la inteligencia racional la que le ayude a estos desempeños, sino que moviliza todas estas otras inteligencias de las que nos habla Howard Gardner y que nos hablan también estudiosos como Dana Zohar, por ejemplo, y que nos llevan a atender en su integralidad al ser humano, ¿no? Entonces, generalmente, como les decía, la inteligencia está asociada hacia la resolución de problemas. Como señala Piaget, Piaget también hace un enfoque respecto a la inteligencia y dice que la inteligencia es la solución de un problema nuevo para el sujeto que requiere coordinación de medios para alcanzar un cierto objetivo. Entonces, seguimos en el enfoque de asociar la inteligencia hacia el desarrollo cognitivo y por ende a la solución de problemas que impliquen capacidades meramente cognitivas. Bueno, ahí están todas las inteligencias que creo son muy conocidas para todos: la inteligencia musical, lógico-matemática, lingüística, espacial, interespacial, interpersonal, emocional, naturalista, y como les decía, las últimas que se han agregado, la inteligencia social y la inteligencia espiritual.
La inteligencia social, que tiene que ver con esos niveles de desempeño que tienen las personas al interactuar en un determinado contexto, y la inteligencia espiritual, que tiene que ver con el desarrollo de la integralidad y el equilibrio que todo ser humano revela en la medida que va consiguiendo ciertos aprendizajes y desempeños en la vida. Bueno, eso respecto a lo que es este proceso de la inteligencia como proceso mental superior. Y por eso es que la inteligencia hoy vista desde esta manera, pues no solamente está relacionada con los procesos cognitivos, que los va a tener eminentemente la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística. Sin embargo, con los afectos, emociones, sentimientos, tiene que ver la inteligencia emocional. Con los procesos motores, tiene que ver la inteligencia kinestésica o espacial, por ejemplo. Entonces, lo que ahora nos convoca son solo los procesos cognitivos. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es un poco el aporte de la psicología hacia la pedagogía, porque no olvidemos que el aprendizaje, que es nuestro propósito, es un proceso psicológico, y por eso es que siempre tenemos la psicología aportando a la pedagogía, o la pedagogía auxiliándose y apoyándose de la psicología, porque el aprendizaje es un proceso psicológico, por lo tanto debe ser atendido desde esa disciplina para ser trasladado y atendido desde la pedagogía, o la didáctica específicamente. No olvidemos que el objeto de estudio de la pedagogía es esa formación integral del ser humano para la vida, mientras que la didáctica tiene como objeto de estudio lograr el aprendizaje en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Y entonces es terreno exclusivo de la didáctica. Y es precisamente como vamos a enfocar a partir de este momento los procesos cognitivos. Anteriormente hemos visto cómo funcionan, cómo se dan, qué pisos teóricos hay a manera de síntesis, pero ahora vamos a atenderlos desde el terreno de la didáctica, es decir, cómo yo, maestro, desde mi práctica, estimulo, activo, provoco en mi estudiante esos procesos cognitivos desde los que vienen a ser mis aprendizajes esperados, vale decir, capacidades que progresivamente irán desarrollando las competencias previstas. Entonces, vamos a analizarlo todas, es un tema muy amplio, en el que ahora vamos a analizar algunas capacidades y los procesos cognitivos que implica esta capacidad, porque en los ítems de evaluación pues suelen asociar la capacidad y sus procesos cognitivos, o de pronto, si es un caso, la estrategia para identificar los procesos cognitivos. Entonces, en esa mirada vamos a ir analizando cada una de estas capacidades. Comenzamos con la capacidad de discriminar. Esta capacidad de discriminar, que es una capacidad básica, y básica no porque sea simple, sino porque la necesitamos para dar inicio a otras más complejas, es la capacidad para encontrar diferencias esenciales entre dos o más elementos. Estos elementos son los diversos aspectos del conocimiento, y que implica reconocer esos elementos o esos procesos o fenómenos. Entonces, desarrollar este discriminar, cuando mi aprendizaje esperado, la capacidad del aprendizaje esperado en mi clase esté incluido el discriminar, significa que debo procurar desde mis estrategias, desde la secuencia de mi clase, que ocurren los siguientes procesos cognitivos: la recepción de la información, la identificación y la contrastación, y la manifestación de diferencias. ¿Dónde ocurren? Deben ocurrir en el cerebro de mi estudiante, pero los debo provocar yo como docente. Entonces, si quiero que recepcione información, tengo un sinnúmero de estrategias para hacer que llegue a recepcionar información. Puede ser a través de una lámina, puede ser a través de un vídeo, puede ser a través de un sketch, puede ser a través de un fotoparlante, puede ser a través de una lectura, etcétera, etcétera. Es decir, muchas formas de cómo activar este proceso cognitivo. Sin embargo, es el primero. ¿Qué estrategia seleccionar para que se cumpla, para que se active, para que se dé el espacio donde el estudiante contraste características sobre la información que recibió? Es el segundo proceso que implica el discriminar. Y por último, la manifestación de las diferencias, es decir,
cómo llegar a discriminar o cómo darme cuenta que mi estudiante llegó o no llegó a discriminar. Como toda capacidad va a ser un proceso y que yo puedo atenderlo desde diferentes conocimientos. No olvidemos que los conocimientos son un medio para desarrollar la capacidad, por lo tanto, podemos desarrollarla, podemos estimularla desde cualquier conocimiento. Quiere decir entonces que si yo hoy día tuve mi aprendizaje esperado con discriminar, he iniciado a mis estudiantes en el desarrollo de esa capacidad, pero no es una capacidad lograda todavía, y también vamos a necesitar desarrollar de repente más estrategias que sigan apostando por el desarrollo de la capacidad discriminante. Entonces es un proceso que inherentemente nos lleva a la activación de procesos cognitivos y por otro lado a la observación, que es la técnica más efectiva para poder evaluar un desarrollo de capacidades. Entonces, y de pronto nos estaremos preguntando qué relación existe entre el aprendizaje esperado de la capacidad y los procesos cognitivos, que es el tema que estamos abordando. Primero, conocer lo que implica la capacidad. Y segundo, garantizar que al desarrollar mis estrategias en mi sesión, se activen los procesos cognitivos que implica la capacidad. Por eso es que debo tener muy claro qué busco, que es el propósito, es la capacidad, y cómo voy a desarrollarla, que es atender a los procesos cognitivos. Entonces, de una manera muy práctica podríamos decir que los procesos cognitivos de la capacidad seleccionada me van a dar la ruta de mis estrategias, que me van a conducir al aprendizaje que estoy buscando. El organizar. Organizar es la capacidad de disponer en forma ordenada elementos, objetos, procesos, fenómenos, teniendo en cuenta determinados criterios. La capacidad de organizar es una capacidad que necesitamos desarrollar a todo nivel. Las demandas educativas hoy exigen que nuestros estudiantes desarrollen la capacidad de organizar en un sentido complejo, porque es una de las capacidades que tiene demanda cognitiva media y que va a favorecer el desarrollo de capacidades más complejas. Entonces, el organizar implica el proceso básico de recepción de información, que es un proceso que lo tienen todas las capacidades, identificar elementos sobre los que va a girar la organización, la determinación de los criterios que van a ser los aspectos que nos van a permitir jerarquizar, ordenar la información, y por último, la presentación o disposición de la información. No es una capacidad sencilla, no es una capacidad que logremos de la noche a la mañana, pero que la vamos a ir desarrollando en la medida que atendamos los procesos cognitivos que esto implica. Entonces, en ese sentido, la capacidad de organizar es una capacidad de demanda cognitiva media que debemos procurar desarrollar a todo nivel. Y vamos graduando la complejidad y nos encontramos con la capacidad de análisis. La capacidad de analizar, habíamos dicho cuando hablábamos del pensamiento, que hoy por hoy necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes pensamiento analítico. La capacidad de análisis es una de las capacidades más complejas que debemos desarrollar en nuestros estudiantes y que implica disgregar o separar las partes de un todo para examinar detenidamente cada parte y luego volver a reestructurar el todo con un sentido distinto producto de ese examen particular que se hace de cada una de las partes. Entonces no es una capacidad sencilla. Implica como procesos cognitivos recepcionar la información que ya hemos dicho, la podemos hacer de muchas maneras. La observación selectiva, es decir, no toda la información que ingresa al cerebro del estudiante va a ser la que me sirva para el análisis. Debo enseñarle a seleccionar las que son ideas principales, importantes, relevantes y que van a ser producto del análisis. Luego, tener la capacidad de dividir esa información, fragmentarla para examinarla minuciosamente y luego poder descubrir nexos que me permitan integrarla en un todo. Entonces, el analizar pasa por procesos cognitivos muy complejos y que necesitan ser acompañados, guiados y atendidos. A veces nos pasa, como vienen en las casuísticas de los ítems, que el maestro procura desarrollar el aprendizaje esperado que comienza con analiza. Sin embargo, cuando vamos a la ejecución en la práctica misma o a la evaluación,
no desarrollamos, no atendemos el análisis. A veces nos quedamos en la descripción, a veces nos quedamos en el identifica, a veces nos quedamos en el discrimina, pero no llegamos al análisis. Y entonces cuando evaluamos, existe por ahí un divorcio entre lo que deseamos lograr y lo que hemos aprendido. Y entonces la evaluación nos refleja lo que no queremos encontrar. Entonces, esa es la importancia de tomar en atención a los procesos cognitivos que implica cada una de las capacidades, porque desde nuestra didáctica tendría que repercutir en nuestras estrategias. Las estrategias son el marco operativo de nuestra práctica, lo que va a direccionar hasta dónde queremos llegar con nuestros estudiantes. El aplicar es otra capacidad que hoy en el desarrollo de competencias implica transferir, movilizar, tener a la mano lo que voy a necesitar. De eso nos dota la capacidad de aplicar, como una capacidad que permite la puesta en práctica del conocimiento, de la estrategia, del recurso, de todo lo que tenga como habilidad, como destreza, para poder solucionar, afrontar, atender lo que el desafío, el reto, el desempeño en el que se tenga que ver la actuación del estudiante. Entonces, el aplicar pasa por procesos cognitivos como la recepción de información, que hemos dicho es un proceso básico y que lo debemos atender desde todas las capacidades, la identificación del proceso, que viene a ser la secuencia de pasos, y la ejecución de los pasos mismos, una vez que hemos seleccionado qué es lo que vamos a transferir, qué es lo que vamos a movilizar, qué es lo que vamos a utilizar, la ejecución de esos procesos o de esas estrategias. Entonces, la capacidad de aplicar es también una capacidad de demanda cognitiva media que necesita atender sus procesos cognitivos. El formular es otra de las capacidades de alta demanda cognitiva. No es fácil ni sencillo que nuestros estudiantes lleguen a formular de pronto una producción sencilla, a formular un problema, una situación problemática, a formular una alternativa, a formular un método, a formular un procedimiento de aprendizaje significativo para ellos. Entonces es una capacidad en la que debemos trabajar para potenciarla de menos a más. Es una de las capacidades que, al igual que la analiza, va a llevarnos tiempo, pero que podemos irla desarrollando desde diferentes conocimientos, recursos, ¿verdad? Entonces, la capacidad que permite establecer relaciones entre elementos, presentar resultados, construcciones, solucionar problemas, y que pasa por los procesos cognitivos como recepción de la información, identificación de los elementos, interrelación entre los elementos sobre los que se va a hacer la formulación, y por último la presentación de esas interrelaciones, que viene a ser la formulación misma. Entonces, si queremos que nuestros estudiantes aprendan a formular, hay que ejercitarlos en activar estos procesos cognitivos. El representar, capacidad que permite dar a conocer lo que es organización de algunos objetos, de algunos dibujos, de algunos esquemas, no solamente de manera gráfica o iconográfica, sino también a partir de algunas ideas claves o de algunas ideas síntesis. La capacidad de representar pasa por una observación minuciosa de lo que se pretende posteriormente representar, la descripción de esa situación y por último la generación de una secuencia entre la que se va dando esa representación. Es un proceso que demanda también es una capacidad que demanda procesos cognitivos desde los básicos, desde los simples, hacia los más complejos. La capacidad de representar. Bien, maestros y maestras, tenemos entonces allí un terreno bastante amplio sobre lo que es el desarrollo de los procesos cognitivos en relación al desarrollo de las capacidades, y estas capacidades nosotros las encontramos como directrices de nuestro proceso de enseñar y aprender en nuestras sesiones de aprendizaje, y más adelante vamos a ver a continuación algunos ejemplos de ítems. No sé si es una batería que nos va a ejercitar en aplicar el tema. Vamos a cambiar las diapositivas para pasar a los ítems de evaluación, que podrían ser a manera de ensayo. Algunos de estos ítems han sido trabajados en nuestros bancos de preguntas, que ya han sido motivo de evaluación,
y otros que estamos asociando a lo que sean estas temáticas. Entonces, un minuto, vamos a cambiar las diapositivas para trabajar con lo que son las presentación de los ítems a manera de práctica. A ver, sobre esta tipología de procesos cognitivos vamos a tener que trabajar siempre en atención a nuestras estrategias. Es decir, los procesos cognitivos nos van a permitir seleccionar nuestras estrategias y poder direccionar nuestras metodologías. ¿Eh? A ver, vamos a cambiar el Power para poder ensayar algunos tipos de ítems respecto a esta temática. Bien, vamos a ensayar algunos ítems, ¿ya? Estaba leyendo entre medio algunos comentarios que me estaban haciendo respecto al tema y bueno, tenemos nuevos inscritos en el curso y se está haciendo una especie de realimentación de lo que ha sido estas temáticas. Sin embargo, el día lunes estaremos continuando con el desarrollo progresivo de lo que son la temática que continúa con el desarrollo que se ha previsto. Entonces, en ese sentido, vamos a incorporar, olvidé decirlo al inicio, ¿ya? Incorporar al grupo que recién a partir de hoy nos acompaña y estaremos transmitiendo alguna temática que ya de algún modo ha sido atendida. Entonces, en ese sentido, vamos con la pregunta número 1. Para que un estudiante revele cambios en sus estructuras cognitivas es necesario un proceso de, me están indicando la alternativa de acomodación y asimilación. Bien, muy bien, me dicen, es un proceso de acomodación y asimilación en el sentido que me está hablando el ítem de que ya hay una revelación de cambios, porque si no hubiera ese término, también podríamos estar pensando en otra alternativa, ¿no? A ver, entonces van a ser rapidísima la práctica porque me están indicando que hay ya, por lo que veo, varios que han participado de esta práctica en otra reunión anterior. En todo caso, animo a las personas que se están integrando recién para que podamos socializar las respuestas respecto a esta pregunta. Tienen la respuesta, me dice María, algunas me imagino de las que ya han estado en red desde la semana pasada. ¿Cuál es la respuesta? A ver si nos ayudan para el equipo que recién se incorpora hoy día. Me dicen la alternativa D. Según Piaget, del nivel superior de los procesos intelectuales surge en la adolescencia y es entonces cuando las personas son capaces de desplegar un nivel de pensamiento correspondiente a las operaciones formales. Muy bien, me da mucho gusto. Están entonces en la respuesta correcta. Las operaciones formales, que es la etapa que se da entre los 12 años a más y por lo tanto estamos en la etapa de la adolescencia, según la teoría de la maduración biológica piagetiana.
Estrategia que permite potenciar la percepción, discriminación y memoria visual, la comprensión de mensajes, de textos, revisándolos y realizando comentarios sobre sus observaciones e hipótesis, hasta llegar a la lectura global del texto. Me dicen es la alternativa C. Me dicen la alternativa D. A ver, vayamos un poquito hacia la revisión del ítem. Todos me están indicando la alternativa C como interrogación de textos. María Elena me dice es la alternativa D. Sonia me dice es la alternativa A. A ver, la estrategia nos permite potenciar la percepción y en eso podríamos pensar en más de una de las alternativas que tenemos como respuesta. Sin embargo, también nos permite potenciar la discriminación, la memoria visual, la comprensión de los mensajes y hasta ahí varias alternativas cumplen esas características. Sin embargo, dice, realizando comentarios sobre sus observaciones e hipótesis hasta llegar a la lectura global del texto. La interrogación no siempre nos permite la comprensión global del texto. Sí lo hacen las conversaciones gráficas, porque las conversaciones gráficas interrelacionan toda la información. Por lo tanto, podemos calcar de ellas la información general del texto. Esa característica solo la tienen las conversaciones gráficas. Entonces, la alternativa correcta es la que nos indica Ana Cecilia, me parece por ahí María Elena, como alternativa B. Son procesos cognitivos a seguir en la comprensión de textos. ¿Cuál será la alternativa correcta? Saberes previos, memorización, predicciones, inferencias, saberes previos, hipótesis, inferencias y construcción de significados, saberes previos, construcción de apreciaciones e inferencia de las respuestas o recoger un conocimiento sobre lo conocido. Me están indicando la alternativa B. ¿Sí? Me están indicando la alternativa B. Correcto, es la que mejor nos indica la secuencia de comprensión. Primero los saberes, luego las hipótesis, las inferencias y la construcción de significados, que es con la que nos estaríamos quedando. Ítem número 5. La profesora Luzmila plantea la siguiente situación problemática. Juan compra 1/4 de litro de aceite para su madre y medio litro del mismo producto para su tía. Al llegar a su casa, su tío le solicita que exprese en forma simbólica lo que le falta para el litro. Al realizar lo solicitado, los estudiantes estarían demostrando tener dominio de la capacidad de, me indican todos la alternativa B. Es la alternativa correcta, la alternativa B. La capacidad de representar. Ítem número 6. Se pueden profundizar los procesos de pensamiento del nivel superior, como el de la inducción, deducción, el análisis, la síntesis, en función de que los estudiantes puedan elaborar un pensamiento de tipo. Vamos a asociar el ítem con el tipo de pensamiento, práctico, concreto, operativo o abstracto. Me indican la alternativa D. Todos me indican la alternativa D. Desde que hay inducción, deducción, estamos hablando de un pensamiento abstracto, alternativa D. Ítem número 7. Si un estudiante de 5º grado al finalizar un trabajo de investigación se hace preguntas como ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo aprendí? ¿En qué situaciones lo puedo aplicar? Demuestra que ha logrado desarrollar capacidades de un pensamiento, indican la alternativa C. Un pensamiento metacognitivo, que es un pensamiento regulador y que necesitamos tenerlo en este proceso de aprendizaje bajo el enfoque que estamos trabajando. Muy bien. Ítem número 8. Martín está leyendo un texto y de pronto repara que no está comprendiendo del todo. Por eso vuelve a leer un par de párrafos. Subraya las ideas principales y hace anotaciones al margen de la página. ¿Qué proceso permitió a Martín darse cuenta de que no estaba comprendiendo? Me están indicando la alternativa C, autorregulación. Ella se da cuenta y toma la decisión. Eso también es importante en los ítems, analizarlos. Cuando hay una toma de decisiones, hay autorregulación, porque también nos podemos quedar en un proceso reflexivo solamente, pero desde que hay toma de decisiones, hay autorregulación. En el ítem número 9, el estudiante organiza cierta información mediante diagramas, elabora mapas conceptuales, redes semánticas, esquemas, cuadros sinópticos, coloca cada cosa en su lugar. ¿Cuál es la capacidad a la que hace referencia?
me indican la alternativa A. Es la capacidad de organizar. Hemos dicho que esta capacidad nos permite llegar a plasmar esa información luego de todos esos procesos cognitivos que ya hemos visto. Ítem número 10. El estudiante, cuando identifica los hechos principales de un acontecimiento histórico, establece relaciones entre ellos, determina sus causas y consecuencias y las explica en función del todo. ¿Cuál es la capacidad a la que hace referencia? En el ítem número 10 me indican la alternativa B. Hemos dicho que el descomponer el todo en partes y luego volverlo a construir es la capacidad de análisis. En el ítem número 11, el estudiante cuando hace deducciones otorga significados a las expresiones a partir del contexto, determina el mensaje de eslogan, otorga significados a los recursos no verbales y al comportamiento de las personas, determina causas o posibles consecuencias. ¿Cuál es la capacidad a la que hace referencia? Me indican la alternativa D, la capacidad de inferir, ¿verdad? Ítem número 12. El estudiante cuando expresa mediante signos matemáticos las relaciones entre diferentes magnitudes que permitirán obtener un resultado, cuando plantea un proyecto, etc., ¿cuál es la capacidad a la que hace referencia? Me indican la A, me indican la B. Cuando hace formulaciones, cuando hace planteamientos, eso es la capacidad de formular, ¿verdad? Alternativa A. Ítem número 13. El estudiante cuando lleva a cabo un procedimiento para la producción de un bien, un movimiento físico, un paso de un avance, etc., ¿cuál es la capacidad a la que hace referencia? La capacidad de realizar. La ejecución indistintamente con lo que tenga que ver, pero es la concreción de una actividad. En el ítem número 14, la observación selectiva de la información es un proceso cognitivo que corresponde a la capacidad de. Me indican la alternativa C, me indican la alternativa D, me indican la alternativa A. La observación selectiva. Para argumentar necesitamos seleccionar la información que va a ser el sustento de nuestros argumentos. Es la alternativa A, como nos contesta Liz. Ítem número 15. La generación de un orden y secuenciación es un proceso cognitivo para, o que corresponde a la capacidad de formular, representar, realizar o inferir. A la alternativa C me dice María Elena. B. La generación de un orden y una secuenciación. Si bien es cierto, hay procesos cognitivos, me están indicando también la A, la B, la C, si bien hay procesos cognitivos comunes dentro de las capacidades, como por ejemplo recepción de información, es un proceso cognitivo común a muchas capacidades, pero en la tipología de ítems que se nos presentan, optemos por la primera respuesta correcta que aparece, porque así las toman las tarjetas lectoras, están programadas así. Te vas a encontrar con ítems que tengan como más de una respuesta correcta, y la asumirán como correcta la primera correcta que aparece, por lo tanto es esa la que tenemos que marcar. En el ítem 15, la secuenciación es necesaria para un realizar, también es necesaria para un inferir, pero la respuesta sería, en este caso, la alternativa C, que corresponde a la capacidad de realizar. Hay que tener en cuenta también eso. Eso es un tips dentro de lo que es el manejo de estos ítems. Esas tarjetas lectoras están programadas para ser leídas así, con la primera respuesta correcta que aparece. Ítem 16. La docente Sara desea evaluar la capacidad de inferir. ¿Cuál cree usted que es el instrumento más pertinente? Una prueba tipo ensayo, monografía, artículo, ficha de lectura. Me indican la alternativa A, B. Estamos frente a, para evaluar mejor la capacidad de inferir. En las monografías, en los artículos o en las fichas de lectura, este nivel de inferir no se percibe tanto como en las pruebas tipo ensayo, porque hay que hacer, formular, hay que sostener, hay que defender posturas, hay que manifestar, verter una opinión, producto de deducciones. El inferir es deducir,
Entonces, el instrumento más pertinente es la alternativa A, las pruebas tipo ensayo, como nos indica Katia. Para el desarrollo de la inteligencia, el periodo crítico lo constituye su fecha de nacimiento, los 4 primeros años de su vida escolar o su juventud. Esto es de acuerdo a las temáticas que ya han desarrollado anteriormente sobre desarrollo sociocognitivo, socioemocional y que se da en las primeras etapas de la vida. Es la alternativa B. Los 4 primeros años de su vida son los que potencian el desarrollo de la inteligencia en este periodo crítico. Vamos con el ítem número 18. La docente Marisela utiliza las siguientes estrategias para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje: pirámides, mapas conceptuales, líneas de tiempo, árbol de representación y explicación, esquemas de origen. ¿A qué capacidad está haciendo alusión el trabajo de la docente Marisela? A la capacidad de inferir, formular, resolver o jerarquizar. Jerarquizar, me dice María, me dice Sonia, correcto. La alternativa correcta es la de jerarquizar. Son estrategias que implican necesariamente ello. En el ítem número 19, capacidad que permitirá a las personas cuestionar la función, forma y calidad de los productos y los procesos de producción, hace referencia a el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la solución de problemas o la toma de decisiones. Cuestionar. Desde que vamos a cuestionar se deja entrever un punto de vista que nos revela la criticidad, ¿no? Pensamiento crítico. En el ítem 20, una condición básica para habituarnos al estudio es leer a una misma hora, leer a todo rato, estudiar solo en la escuela, afianzar nuestra costumbre de leer comprensivamente o estudiar diariamente en la casa. Me están diciendo la alternativa A. Sofía me dice la alternativa B, Sonia también la alternativa B. Analicemos el ítem y el ítem nos hace referencia a un hábito, no a una capacidad, no a un ejercicio, sino a un hábito. Entonces el hábito está muy relacionado con la repitencia, la frecuencia con que hagamos tal acción. Y esto tiene que ver entonces con todas las alternativas, con la alternativa de de poder afianzar nuestra costumbre de leer comprensivamente. Entonces, eso es lo que genera hábito. Bien, yo creo, maestros, que en estos ejercicios no vamos a poder nosotros agotar al 100%. Nosotros trabajamos en auge con bancos, como les decía, de preguntas en razón a estas temáticas y a los nexos que de alguna manera tenemos con el Ministerio de Educación. Y entonces, en esa medida, no vamos a agotarlos, sino tenemos que descubrir, por un lado, tener los pisos teóricos básicos, así sean los más elementales, porque sin ellos no podemos ir al deslinde o al análisis de la tipología de ítems. Y por otro lado, asociar. Siempre les digo a los maestros que ese aprendizaje por asociación para estos casos es el más importante, ¿ya? El que podamos asociar esa teoría con nuestra práctica y sobre todo con el propósito. Por eso debo manejar cuál es el enfoque, cuál es el principio, cuál es la intencionalidad educativa a nivel país, porque todo estará pauteado en función a eso. Hacia ahí van a ir mis estrategias, hacia ahí va a ir el ejercicio de mi práctica, hacia ahí va a ir la formación de estudiante, hacia ahí va a ir todo este interactuar en la escuela y en el contexto donde interactúan nuestros estudiantes. La verdad que para mí, me están pidiendo los archivos, vamos a enviarlos a las personas, me imagino que comenzaron en la fecha, deben haberles enviado ya, y las personas que recién se están incorporando con nosotros hoy día, vamos a poder nivelar o ver otros espacios, porque hoy día hemos realimentado con todo el grupo que tenemos ya la semana, pero en adelante pues vamos a seguir con las temáticas porque ya nuestros grupos ya están conformados y entonces vamos a desarrollar en la secuencia el temario como sigue. Y el material les van a enviar tanto las claves como la síntesis y los bancos a sus respectivos correos. También vale decir que hay, me está diciendo por aquí Joy Campos, de que no le han enviado. Vamos a checar sus correos para poder ver qué impasse ha habido con ello. Y luego pues vamos a tener también algunas sesiones donde vamos a hacer eminentemente preguntas, compilando una serie de sesiones de temáticas que se hayan
desarrollado a lo largo de 1, 2 o 3 semanas para ir haciendo toda una batería y un ensayo más significativo. Muy bien. Entonces, por mi parte, maestros, maestras, un gusto haber trabajado con ustedes. Hemos tenido en línea un promedio de 37 a 40 personas y para mí muy gratificante poder compartir con ustedes este tipo de enlaces y los esperamos la próxima semana continuando con el desarrollo de las temáticas que tengamos y con algunos alcances que tengamos del Ministerio de Educación. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos encontramos en otra oportunidad. Buenas noches.